No conoces tu propia mente de la manera en que crees que la conoces. Esta no es una afirmación sobre deseos inconscientes o sesgos ocultos de los que hablan popularmente los psicólogos. Es una afirmación acerca de la propia estructura del autoconocimiento que la filosofía dio por sentada durante siglos. Wilfrid Sellars demostró que los supuestos más básicos sobre cómo accedemos a nuestros propios pensamientos son erróneos. Descartes construyó la filosofía moderna sobre la certeza de que conocemos nuestra mente de manera directa e infalible desde el interior. Durante 300 años, los pensadores aceptaron esto como algo tan obvio que apenas necesitaba argumento o defensa. Sellars desmanteló este supuesto en un solo ensayo que cambió permanentemente la filosofía analítica en 1956. El impacto fue tan profundo que la filosofía nunca ha recuperado por completo su confianza en el conocimiento interno desde entonces. Aquí está el problema que Sellars expuso con precisión devastadora y fuerza lógica implacable a lo largo de su obra. Los filósofos afirmaban que la experiencia sensorial pura nos proporciona conocimiento sin necesidad de interpretación ni marco conceptual. Decían que esta experiencia dada ofrecía el fundamento firme sobre el cual descansa todo el resto del conocimiento. Sellars mostró que esto es incoherente. Nada puede proporcionar conocimiento sin presuponer ya algún conocimiento para recibirlo. Las implicaciones van mucho más allá de la epistemología técnica y alcanzan preguntas sobre qué tipo de seres somos. Si no hay nada dado, entonces la mente no recibe pasivamente la realidad, sino que construye activamente la experiencia de manera conceptual. Si los conceptos requieren lenguaje, entonces el pensamiento mismo depende de prácticas sociales mantenidas por comunidades lingüísticas. La mente privada cartesiana se disuelve en un nodo dentro de redes públicas de significado e inferencia en funcionamiento. Sellars plantea la pregunta que penetra más profundamente en la autocomprensión humana, con un coraje intelectual inquebrantable. La ciencia nos describe como sistemas físicos complejos, gobernados enteramente por leyes naturales que operan sin excepción. Sin embargo, nos experimentamos como agentes racionales que actúan por razones y asumen responsabilidad moral genuina. Ambas descripciones parecen verdaderas, pero parecen fundamentalmente incompatibles cuando se examinan con rigor filosófico. La mayoría de los filósofos eligen un bando, o reducen lo mental a lo físico, o insisten en que lo mental trasciende la naturaleza. Sellars rechazó ambas opciones por considerarlas evasiones intelectualmente deshonestas de un problema genuino que exige una solución real. Exigió una filosofía que honre completamente a la ciencia y al mismo tiempo preserve todo lo esencial de la racionalidad y la condición de persona. Esto requería la filosofía sistemática más ambiciosa desde Kant, y Sellars logró precisamente eso. Robert Brandom situó a Sellars junto a Quine como los dos filósofos más importantes de toda su generación. Daniel Dennett, los Churchland, John McDowell y Richard Rorty construyeron sobre los fundamentos que Sellars estableció primero. Sin embargo, fuera de la filosofía académica, Sellars sigue siendo prácticamente desconocido, a pesar de haber moldeado debates que afectan a todos. Sus ideas sobre la conciencia, el conocimiento y el yo abordan preguntas que toda persona reflexiva enfrenta tarde o temprano. Sellars anticipó el problema difícil de la conciencia 3 décadas antes de que David Chalmers lo hiciera famoso. Reconoció que explicar la conducta es fundamentalmente distinto de explicar por qué la experiencia se siente como algo en absoluto. Fue pionero del funcionalismo en la filosofía de la mente, al tiempo que marcaba cuidadosamente sus límites respecto a la experiencia cualitativa. Los estudios contemporáneos sobre la conciencia heredan problemas y marcos conceptuales que Sellars articuló con precisión y profundidad originales. Su historia personal influyó en su filosofía de maneras que rara vez se reconocen en tratamientos puramente intelectuales de su obra. Hijo de un filósofo destacado, educado en París y Oxford, comenzó como marxista francés en su juventud. Sirvió en la inteligencia militar durante la Segunda Guerra Mundial antes de enseñar en Iowa, Minnesota, Yale y Pittsburgh. El alcoholismo terminó por causarle la muerte, pero no antes de que produjera una obra que todavía se sigue explorando en busca de nuevas ideas.
La dificultad de la escritura de Sellars es legendaria entre los filósofos que han luchado con su prosa técnica y densa. Se dice que revisaba sus textos hasta que solo él podía entenderlos, y luego los revisaba una vez más. Sin embargo, esta dificultad refleja la complejidad genuina de los problemas que abordó, no oscurantismo ni falta de claridad expositiva. Una lectura atenta y paciente recompensa con ideas que no se encuentran en ningún otro lugar de la literatura filosófica. Lo que sigue es un examen exhaustivo de cada idea principal que Sellars desarrolló a lo largo de su carrera filosófica. Seguiremos los argumentos, expondremos los supuestos, mostraremos su desarrollo histórico y abordaremos las críticas más fuertes. El objetivo no es un simple resumen, sino una comprensión genuina de posiciones que transforman la filosofía y siguen siendo opciones vivas. Sellars buscaba comprender cómo todo encaja en conjunto. Comprender su filosofía requiere aplicar la misma ambición. Parte 1. Las dos imágenes de la humanidad. Sellars identificó un choque fundamental en el corazón del pensamiento moderno que la mayoría de las personas nunca advierte. Llamó a los marcos en competencia la imagen manifiesta y la imagen científica del ser humano. No son meras perspectivas diferentes, sino imágenes rivales completas de lo que existe. Entender este conflicto es esencial antes de examinar cualquiera de sus argumentos filosóficos específicos. La imagen manifiesta es la manera en que los seres humanos llegaron por primera vez a comprenderse a sí mismos como seres en el mundo. Trata a las personas como los objetos fundamentales de la realidad, junto con las cosas físicas ordinarias. En este marco, realmente tienes pensamientos, tomas decisiones y actúas por razones. Los colores existen tal como aparecen, y los objetos poseen las propiedades que tus sentidos te revelan. La imagen manifiesta no es una creencia ingenua del sentido común, sino un logro teórico sofisticado. Sellars subrayó que representa milenios de refinamiento a través de lo que llamó inducción correlacional. Los filósofos antiguos que sistematizaron el sentido común estaban realizando un trabajo empírico legítimo. Aristóteles y Platón desarrollaron y corrigieron esta imagen con auténtico rigor intelectual. La imagen manifiesta permite un refinamiento crucial que Sellars llamó cambio categorial. Los filósofos debatieron si las personas son sustancias compuestas o almas inmateriales en cuerpos físicos. Cuestionaron si los objetos son fundamentalmente distintos del espacio que ocupan. Tales debates permanecen dentro de la imagen manifiesta, siempre que eviten un movimiento específico. Postular entidades inobservables para explicar fenómenos observables. En el momento en que se hipotetizan partículas invisibles o fuerzas ocultas, se abandona la imagen manifiesta. Esta restricción define el límite entre la comprensión cotidiana y la ciencia teórica. Sellars estableció este límite para aclarar qué hace que la imagen científica sea genuinamente diferente. La imagen científica surgió cuando los seres humanos comenzaron a explicar las apariencias postulando entidades imperceptibles. Átomos, campos electromagnéticos y partículas subatómicas no tienen lugar en la experiencia ordinaria. Fueron introducidas teóricamente para explicar patrones que los métodos correlacionales no podían esclarecer. La ciencia no se limita a extender el sentido común, sino que introduce tipos radicalmente nuevos de objetos. Consideremos la diferencia entre observar que los metales se expanden cuando se calientan y explicar por qué lo hacen. La inducción correlacional descubre el patrón fiable que vincula el aumento de temperatura con la expansión. Pero la física teórica postula movimientos moleculares invisibles como mecanismo causal subyacente. Estas moléculas no son versiones refinadas de cosas visibles, sino entidades completamente nuevas postuladas teóricamente. Sellars insistía en que ambas imágenes son idealizaciones diseñadas para iluminar problemas filosóficos. Ninguna persona real piensa puramente en términos manifiestos ni puramente en términos científicos. Las imágenes son herramientas analíticas para comprender la tensión dentro de nuestra visión total del mundo. Funcionan como modelos idealizados en física que simplifican la realidad para revelar su estructura esencial. La imagen manifiesta coloca a las personas en el centro, con pleno estatus racional y moral. Toma en serio que las personas deliberan, justifican sus acciones y se responsabilizan mutuamente.
Este marco sostiene la ética, el derecho y todas las prácticas sociales que requieren agencia genuina. Sin personas que actúen verdaderamente por razones, no podría haber responsabilidad ni culpa. La imagen científica coloca en el centro procesos gobernados enteramente por leyes naturales. Describe a los seres humanos como sistemas físicos extraordinariamente complejos, sin resto ni excepción. Cada pensamiento se correlaciona con actividad neuronal, y cada decisión con procesos electroquímicos. Desde esta perspectiva, las personas son patrones en la materia, más que entidades fundamentales. Aquí se encuentra el choque que Sellars consideraba el problema central de la filosofía contemporánea. Si la ciencia es la medida de lo que existe, entonces las personas podrían ser ilusiones como los atardeceres. El rojo de un atardecer no existe en el mundo físico, sino solo en la experiencia. Tal vez la condición de persona exista únicamente en nuestra autoimagen manifiesta, y no en la realidad última. Sellars escribió que la ciencia es la medida de todas las cosas respecto de lo que existe y lo que no existe. Este principio, scientia mensura, le compromete a tomar la imagen científica con la máxima seriedad. Sin embargo, insistía a la vez que la imagen manifiesta capta algo irreemplazable sobre la humanidad. Reconciliar estos compromisos exigía un trabajo filosófico de extraordinaria sutileza y profundidad. La filosofía perenne, desde Platón pasando por Tomás de Aquino hasta la fenomenología contemporánea, toma en serio la imagen manifiesta. Intenta comprender la estructura de las personas, los valores, los significados y la acción intencional. Esta tradición supone que una reflexión cuidadosa sobre la experiencia ordinaria revela rasgos genuinos de la realidad. Sellars respetaba esta tradición, aunque sostenía que no podía tener la última palabra. La imagen manifiesta es la manera en que los seres humanos llegaron por primera vez a comprenderse a sí mismos como seres en el mundo. Trata a las personas como los objetos fundamentales de la realidad, junto con las cosas físicas ordinarias. En este marco, realmente tienes pensamientos, tomas decisiones y actúas por razones. Los colores existen tal como aparecen, y los objetos poseen las propiedades que tus sentidos te revelan. La imagen manifiesta no es una creencia ingenua del sentido común, sino un logro teórico sofisticado. Sellars subrayó que representa milenios de refinamiento a través de lo que llamó inducción correlacional. Los filósofos antiguos que sistematizaron el sentido común estaban realizando un trabajo empírico legítimo. Aristóteles y Platón desarrollaron y corrigieron esta imagen con auténtico rigor intelectual. La imagen manifiesta permite un refinamiento crucial que Sellars llamó cambio categorial. Los filósofos debatieron si las personas son sustancias compuestas o almas inmateriales en cuerpos físicos. Cuestionaron si los objetos son fundamentalmente distintos del espacio que ocupan. Tales debates permanecen dentro de la imagen manifiesta, siempre que eviten un movimiento específico. Postular entidades inobservables para explicar fenómenos observables. En el momento en que se hipotetizan partículas invisibles o fuerzas ocultas, se abandona la imagen manifiesta. Esta restricción define el límite entre la comprensión cotidiana y la ciencia teórica. Sellars estableció este límite para aclarar qué hace que la imagen científica sea genuinamente diferente. La imagen científica surgió cuando los seres humanos comenzaron a explicar las apariencias postulando entidades imperceptibles. Átomos, campos electromagnéticos y partículas subatómicas no tienen lugar en la experiencia ordinaria. Fueron introducidas teóricamente para explicar patrones que los métodos correlacionales no podían esclarecer. La ciencia no se limita a extender el sentido común, sino que introduce tipos radicalmente nuevos de objetos. Consideremos la diferencia entre observar que los metales se expanden cuando se calientan y explicar por qué lo hacen. La inducción correlacional descubre el patrón fiable que vincula el aumento de temperatura con la expansión. Pero la física teórica postula movimientos moleculares invisibles como mecanismo causal subyacente. Estas moléculas no son versiones refinadas de cosas visibles, sino entidades completamente nuevas postuladas teóricamente. Sellars insistía en que ambas imágenes son idealizaciones diseñadas para iluminar problemas filosóficos. Ninguna persona real piensa puramente en términos manifiestos ni puramente en términos científicos. Las imágenes son herramientas analíticas para comprender la tensión dentro de nuestra visión total del mundo. Funcionan como modelos idealizados en física que simplifican la realidad para revelar su estructura esencial. La imagen manifiesta coloca a las personas en el centro,
con pleno estatus racional y moral. Toma en serio que las personas deliberan, justifican sus acciones y se responsabilizan mutuamente. Este marco sostiene la ética, el derecho y todas las prácticas sociales que requieren agencia genuina. Sin personas que actúen verdaderamente por razones, no podría haber responsabilidad ni culpa. La imagen científica coloca en el centro procesos gobernados enteramente por leyes naturales. Describe a los seres humanos como sistemas físicos extraordinariamente complejos, sin resto ni excepción. Cada pensamiento se correlaciona con actividad neuronal, y cada decisión con procesos electroquímicos. Desde esta perspectiva, las personas son patrones en la materia, más que entidades fundamentales. Aquí se encuentra el choque que Sellars consideraba el problema central de la filosofía contemporánea. Si la ciencia es la medida de lo que existe, entonces las personas podrían ser ilusiones como los atardeceres. El rojo de un atardecer no existe en el mundo físico, sino solo en la experiencia. Tal vez la condición de persona exista únicamente en nuestra autoimagen manifiesta, y no en la realidad última. Sellars escribió que la ciencia es la medida de todas las cosas respecto de lo que existe y lo que no existe. Este principio, scientia mensura, le compromete a tomar la imagen científica con la máxima seriedad. Sin embargo, insistía a la vez que la imagen manifiesta capta algo irreemplazable sobre la humanidad. Reconciliar estos compromisos exigía un trabajo filosófico de extraordinaria sutileza y profundidad. La filosofía perenne, desde Platón pasando por Tomás de Aquino hasta la fenomenología contemporánea, toma en serio la imagen manifiesta. Intenta comprender la estructura de las personas, los valores, los significados y la acción intencional. Esta tradición supone que una reflexión cuidadosa sobre la experiencia ordinaria revela rasgos genuinos de la realidad. Sellars respetaba esta tradición, aunque sostenía que no podía tener la última palabra. La filosofía debía lograr lo que Sellars llamó una fusión estereoscópica de las dos imágenes en competencia. Ninguna puede simplemente absorber o eliminar a la otra sin una pérdida intelectual catastrófica. La imagen científica carece de recursos para comprender razones, normas y agencia racional. La imagen manifiesta no puede acomodar lo que la física revela sobre la estructura última de la materia. Algunos filósofos respondieron a este choque restringiendo la ciencia a la predicción instrumental sin compromiso ontológico. Sostuvieron que átomos y campos son ficciones útiles más que entidades reales. Sellars rechazó este instrumentalismo como una evasión intelectualmente deshonesta del problema genuino. La ciencia funciona porque describe estructuras reales que explican por qué las predicciones tienen éxito. Otros filósofos eliminaron por completo la imagen manifiesta en favor del materialismo científico. Trataron a las personas, los significados y las razones como conceptos obsoletos de una psicología popular precientífica. Sellars rechazó este eliminativismo pese a su compromiso con el naturalismo y el realismo científico. El lenguaje de la agencia cumple funciones que ningún lenguaje puramente descriptivo puede reemplazar. Sellars buscó un camino intermedio que llamó salvar las apariencias de la imagen manifiesta. La imagen científica describiría en última instancia toda la realidad en términos físicos, sin residuo. Sin embargo, las categorías de la imagen manifiesta conservarían su validez para ciertos propósitos esenciales. Esto exigía mostrar cómo el discurso normativo sobre razones encaja dentro de un universo físico. La solución implicaba reconocer que situar algo en el espacio de las razones es fundamentalmente diferente de describirlo en términos causales. Describir actividad neuronal en términos causales difiere categóricamente de atribuir creencias a personas. Ambas descripciones pueden ser verdaderas del mismo sistema físico en distintos niveles de análisis. Los niveles no compiten, sino que son complementarios una vez que se comprenden sus funciones distintas. Sellars anticipó objeciones tanto desde el lado científico como desde el humanista. Los científicos podrían preguntarse por qué necesitamos las categorías de la imagen manifiesta si la física basta para explicar. Los humanistas podrían temer que la prioridad científica reduzca a las personas a meros mecanismos sin dignidad. Sellars aborda ambas preocupaciones mediante su análisis del funcionamiento real de los marcos conceptuales. La imagen manifiesta evolucionó históricamente a medida que los seres humanos desarrollaron formas cada vez más sofisticadas de autocomprensión. Comenzó con lo que Sellars llamó la imagen original, en la que todo estaba personificado. Los primeros humanos atribuían agencia a ríos, tormentas y fenómenos naturales llamativos.
La imagen manifiesta resultó de restringir la auténtica condición de persona a los seres que verdaderamente la merecen. Esta despersonalización de la naturaleza representó un enorme progreso intelectual respecto del pensamiento mágico. Reconocer que los ríos no actúan por razones requirió observación cuidadosa y reflexión crítica. La imagen manifiesta, por tanto, ya contiene elementos científicos, aunque excluya la postulación teórica de entidades invisibles. Permite generalizaciones empíricas y debates categoriales, pero se detiene antes de introducir entidades imperceptibles. La imagen científica construye sobre este logro dando un paso más en la despersonalización. Quizá incluso las personas en el centro de la imagen manifiesta sean sistemas físicos complejos. Su aparente agencia podría reducirse a procesamiento sofisticado de información en redes neuronales. Esta posibilidad motiva, aunque no establece todavía, el materialismo eliminativo respecto de lo mental. Sellers pensaba que la cuestión de las personas sería resuelta por una ciencia completa, no por la filosofía de sillón. La neurociencia actual aún no puede explicar la conciencia o la agencia en términos puramente físicos, pero nada en principio impide que tal explicación pueda lograrse eventualmente. El filósofo no debe legislar por adelantado lo que la ciencia puede o no descubrir. Mientras tanto, la imagen manifiesta sigue siendo prácticamente indispensable para la vida social humana. No se puede responsabilizar a alguien sin tratarlo como un agente que actúa por razones. Los sistemas jurídicos, las prácticas morales y las relaciones interpersonales requieren las categorías de la imagen manifiesta. Eliminar este marco haría literalmente imposible la existencia social humana. El choque entre las imágenes tiene por tanto dimensiones tanto teóricas como prácticas. Teóricamente necesitamos comprender cómo dos imágenes completas pueden ser ambas correctas. Prácticamente necesitamos orientación sobre qué marco aplicar en qué circunstancias. Sellers abordó ambas dimensiones mediante un análisis cuidadoso de conceptos, lenguaje y conocimiento. Rea en un tono calmo, intelectualmente serio, lento, deliberado, con sutil énfasis en claves filosóficas importantes, leve peso dramático cuando se presentan problemas o tensiones mayores. Sellers publicó su obra maestra, Empiricism and the Philosophy of Mind, en 1956, causando amplia confusión. El ensayo atacó el fundacionalismo de manera tan profunda que la filosofía nunca se recuperó del todo del impacto. Apuntó a algo más profundo que cualquier teoría particular de la percepción o del conocimiento. Su crítica desmanteló todo un marco de supuestos que abarcaba tanto tradiciones racionalistas como empiristas. El mito de lo dado nombra el supuesto de que ciertos estados cognitivos son epistémicamente autojustificantes. Estos estados privilegiados supuestamente justifican otras creencias sin necesitar justificación ellos mismos. Sirven como fundamento sobre el cual descansa todo el conocimiento empírico. El fundacionalismo parece casi innegable cuando se considera cómo debe estructurarse el conocimiento. Si toda creencia requiriera justificación por otra creencia, se produciría un regreso infinito. Necesitarías una razón para tu razón, y otra para esa razón, y así indefinidamente. Algo debe detener ese regreso, proporcionando justificación sin requerirla. Los empiristas situaron este fundamento en la experiencia sensorial, que ofrecería contacto inmediato con la realidad. Cuando ves rojo, la rojez estaría directamente presente en la conciencia sin inferencia. Esa presencia supuestamente garantizaría conocimiento de al menos ese aspecto que aparece. Desde esa base segura, podrían inferirse cuidadosamente hechos sobre el mundo externo. Los racionalistas situaron los fundamentos en verdades autoevidentes de la razón captadas por intuición intelectual. Axiomas matemáticos y principios lógicos se presentarían como indudablemente verdaderos al reflexionar. El cogito de Descartes es ejemplar. No puedes dudar de tu existencia mientras dudas. Tales puntos de partida indubitables anclarían todo conocimiento posterior. Sellers rechazó con igual fuerza las versiones empiristas y racionalistas del fundacionalismo. Su crítica apuntaba al supuesto compartido de que algo puede justificar sin necesitar justificación. Este supuesto, declaró, es un mito que oculta profundas confusiones filosóficas sobre el conocimiento mismo. El núcleo del argumento procede de una observación aparentemente simple. Conocer que algo es el caso requiere clasificarlo bajo algún concepto. Incluso saber que esto parece rojo exige poseer y aplicar el concepto de rojez. La clasificación no es un adorno opcional del conocimiento, sino constitutiva de él. Los conceptos no existen aisladamente, sino dentro de redes de relaciones inferenciales.
Tener el concepto de rojo implica saber cómo se relaciona con otros conceptos como color o naranja. Implica saber qué se sigue de que algo sea rojo y qué excluye la rojez. Un concepto sin conexiones inferenciales no sería un concepto en absoluto. Esto tiene una consecuencia crucial para cualquier fundamento epistémico propuesto. Para aplicar un concepto, debes ya poseer la red en la que funciona. Pero poseer esa red ya implica conocimiento de cómo se relacionan los conceptos entre sí. La aplicación supuestamente fundacional de un concepto presupone, por tanto, conocimiento conceptual previo. Si el dado está estructurado conceptualmente, entonces ya presupone el conocimiento que pretendía fundamentar. Si no está estructurado conceptualmente, entonces no puede justificar nada. Solo los estados con contenido conceptual pueden entrar en relaciones de justificación. Sellars no concluyó que el conocimiento empírico sea imposible, ni que el escepticismo triunfe. Concluyó que la imagen fundacionalista del conocimiento como un edificio erigido sobre cimientos es errónea. El conocimiento tiene una estructura diferente de la que los fundacionalistas imaginaron durante 3 siglos. Sellars reconoció que el mito de lo dado adopta múltiples formas que requieren examen separado. A lo largo de la historia de la epistemología se propusieron distintos candidatos para el dado fundacional. Cada uno parecía inicialmente escapar a los problemas que afectaban a los demás. Sin embargo, Sellars sostuvo que todos sucumben al mismo problema estructural fundamental. Las teorías de los datos sensoriales proporcionaron el blanco más explícito de su crítica. Sostenían que la percepción implica conciencia inmediata de particulares mentales llamados datos sensoriales. Cuando ves una manzana roja, eres inmediatamente consciente de un dato sensorial rojo en tu mente. Ese dato sensorial realmente es rojo, independientemente de si la manzana física lo es. No puedes equivocarte respecto del dato sensorial mismo. Así, el conocimiento de los datos sensoriales proporcionaría un fundamento indubitable para todo conocimiento empírico. Sellars mostró que esta teoría confunde 2 tipos distintos de afirmaciones. Una acerca de qué causa tu experiencia al percibir objetos coloreados y otra acerca de qué justifica tus creencias sobre lo que estás percibiendo. Los teóricos de los datos sensoriales pasaron ilegítimamente de relaciones causales a relaciones justificatorias, sin ofrecer argumento alguno. Incluso concediendo que los datos sensoriales existan y causen creencias perceptivas, la cuestión epistemológica permanece. ¿Cómo puede la mera ocurrencia de un dato sensorial justificar alguna creencia acerca de ese dato? El dato sensorial no puede justificar nada a menos que el perceptor lo reconozca como un dato sensorial de algún tipo. Ese reconocimiento ya implica una clasificación conceptual, sujeta a estándares de corrección. Las versiones fenomenalistas de lo dado intentaron escapar de estos problemas mediante maniobras lingüísticas. Sustituyeron el lenguaje de los datos sensoriales por el lenguaje de cómo las cosas aparecen al perceptor. Enunciados de apariencia, como algo parece rojo, parecían inmunes al error respecto de los objetos externos. Podrías estar equivocado en que la pared es roja, pero no en que te parece roja. Sellars dedicó un análisis minucioso a la lógica de los enunciados de parece y a la terminología de la apariencia. Distinguió 3 usos diferentes que los filósofos habían confundido sistemáticamente. A veces, parece rojo significa que hay una cosa roja que estás viendo en condiciones normales. A veces, significa que estás inclinado a creer que algo es rojo, aunque suspendes el compromiso pleno. Solo el tercer uso describe genuinamente apariencias fenomenales, independientes de hechos externos. Pero este uso fenomenal resulta presuponer, en lugar de fundamentar, los conceptos de propiedades objetivas. Solo puedes aprender qué significa parece rojo después de haber aprendido qué significa ser rojo. El concepto de apariencia depende parasitariamente del concepto de realidad que se suponía debía fundamentar. Los niños no aprenden primero a describir sus experiencias privadas para luego inferir objetos externos. Primero aprenden a describir objetos públicos y solo más tarde desarrollan vocabulario para las apariencias. El orden del aprendizaje revela un orden de dependencia conceptual opuesto a los supuestos fundacionalistas.
Los conceptos de apariencia son logros sofisticados, no puntos de partida primitivos del conocimiento. Algunos filósofos propusieron campos sensoriales puros o qualia como una versión más mínima de lo dado que escaparía a las objeciones de Sellars. Estos serían rasgos puramente cualitativos de la experiencia, sin contenido conceptual alguno. La rojez de una experiencia roja estaría intrínsecamente presente antes de cualquier clasificación. Tales cualidades no conceptualizadas proporcionarían la base última del conocimiento empírico. Sellars argumentó que los estados no conceptualizados no pueden desempeñar ninguna función epistémica en nuestra economía cognitiva. Una experiencia que no es reconocida como algo no puede justificar creencias sobre nada en absoluto. Los campos sensoriales pueden existir como factores causales en la producción de creencias, pero la causalidad no es justificación. La exigencia de fundamentos requiere estados con poderes epistémicos que los estados no conceptualizados simplemente no poseen. Las versiones racionalistas de lo dado no salieron mejor paradas que las empiristas bajo el análisis de Sellars. Las verdades autoevidentes y las intuiciones intelectuales también requieren reconocimiento para justificar algo. Reconocer una verdad como autoevidente implica clasificación conceptual y estándares de corrección. La supuesta transparencia de la razón para sí misma oculta los mismos problemas que afectan a la supuesta inmediatez sensorial. Incluso la certeza cartesiana sobre la propia existencia implica más que un estado desnudo no conceptualizado. El cogito requiere poseer conceptos de pensamiento, existencia y yo para producir conocimiento alguno. El supuesto fundamento de Descartes ya presupone un elaborado marco conceptual para su articulación. La aparente autoevidencia oculta el conocimiento previo necesario para captar la conclusión. Sellars, por tanto, no atacó una sola teoría, sino toda una familia de teorías que compartían supuestos ocultos. El supuesto era que algo podría ser epistémicamente eficaz sin estar estructurado conceptualmente. Este supuesto unía en el error a empiristas, racionalistas, fenomenalistas y teóricos de los datos sensoriales. La crítica de Sellars se aplicaba allí donde los filósofos buscaban regalos cognitivos que no requirieran inversión conceptual. Parte 4. El dilema sellarsiano. ¿Por qué lo dado no puede justificar? El dilema sellarsiano cristaliza el núcleo de la crítica en una estructura argumentativa rigurosa. Filósofos posteriores formalizaron este dilema para hacer explícita e ineludible su fuerza lógica. Comprenderlo con precisión revela por qué ninguna versión de lo dado puede escapar a la crítica. El problema reside en el propio concepto de un estado epistémico autojustificante. El dilema comienza con una pregunta simple acerca de cualquier candidato propuesto como fundamento. ¿Posee este estado conceptual o carece completamente de él? Estas opciones agotan las posibilidades lógicas, y cada una conduce a consecuencias devastadoras. Cualquiera de los dos cuernos del dilema destruye las ambiciones fundamentalistas. Supongamos primero que el estado dado posee contenido conceptual que estructura internamente su carácter. Un estado con contenido conceptual representa el mundo como siendo de una manera y no de otra. Clasifica aquello de lo que trata bajo conceptos que mantienen conexiones inferenciales con otros conceptos. Tener contenido conceptual significa participar en la red normativa de razones e inferencias. Pero participar en esa red normativa ya implica conocimiento de cómo se aplican correctamente los conceptos. Para representar algo como rojo, debes saber qué cuenta como aplicación correcta de la rojez. Ese conocimiento de las condiciones de corrección no puede derivarse del estado mismo que se examina. El estado supuestamente fundamental ya presupone el conocimiento que debía generar. Los fundamentos epistémicos se suponían que proporcionarían conocimiento sin presuponer conocimiento previo. Un estado que requiere conocimiento conceptual para operar no puede servir como punto de partida absoluto. El fundamento descansa sobre algo más profundo, contradiciendo su pretensión de ser último. Supongamos alternativamente que el estado dado carece por completo de contenido conceptual. Tal estado sería una ocurrencia particular desnuda que no representa nada como siendo nada. No clasifica, no describe, no caracteriza el mundo de manera determinada. Puras ocurrencias causales en el sistema nervioso ejemplificarían perfectamente tales estados no conceptualizados. Pero los estados no conceptuales no pueden entrar en relaciones justificatorias con creencias estructuradas conceptualmente. La justificación es una relación entre elementos que pueden evaluarse como correctos o incorrectos. Solo aquello que posee contenido proposicional o conceptual puede evaluarse en términos de verdad, exactitud o adecuación. Los meros eventos causales simplemente ocurren.
No son correctos ni incorrectos, justificados ni injustificados. Una descarga neuronal no puede justificar una creencia, porque las descargas neuronales no son el tipo de cosa que justifica. Ciertamente causan creencias, pero causalidad y justificación son relaciones categóricamente distintas. Que un árbol caiga puede causar que crea que algo cayó, pero la caída no justifica la creencia. Lo que justifica es que yo vea caer el árbol, lo cual implica reconocimiento conceptual del acontecimiento. El dilema es exhaustivo, porque todo candidato posible cae de un lado u otro. No hay una tercera opción entre tener contenido conceptual y carecer completamente de él. Algunos filósofos propusieron estados intermedios con contenido representacional no conceptual como vía de escape, pero la crítica de Sellers anticipa y neutraliza también esta sofisticación. Un contenido no conceptual suficientemente sofisticado como para representar el mundo ya implica estándares de clasificación. Un estado que represente algo como rojo sin conceptos debe de algún modo distinguir lo rojo de lo no rojo. Esa discriminación requiere sensibilidad a condiciones de corrección que rigen la exactitud de la representación. Tal sensibilidad ya participa en el marco normativo que lo dado pretendía fundamentar. La lección más profunda del dilema sellarsiano concierne a la naturaleza misma de la justificación y el conocimiento. La justificación no es una relación causal entre una creencia y algo que impacta al creyente. Es una relación normativa entre elementos en el espacio de las razones, sometidos a evaluación racional. Solo aquello que ya se encuentra dentro de ese espacio puede justificar otras cosas dentro de él. Lo dado debía conectar el espacio de las razones con algo externo que proporcionara un fundamento último. Pero nada fuera del espacio de las razones puede poseer las propiedades normativas necesarias para justificar, y cualquier cosa dentro de ese espacio ya presupone el marco normativo que supuestamente necesitaba fundamentación. El propio concepto de un fundamento epistémico fuera del espacio de las razones resulta incoherente. Parte 5. Nominalismo psicológico. No hay conciencia sin conceptos. Sellers defendió una tesis radical que llamó nominalismo psicológico acerca de la estructura de la conciencia. Toda conciencia de tipos, semejanzas y hechos presupone la adquisición de capacidades lingüísticas. No existe una aprehensión cognitiva prelingüística de rasgos generales o estructuras abstractas. Esta tesis contradice supuestos sostenidos a lo largo de gran parte de la historia de la filosofía occidental. Tradicionalmente se asumía que la mente puede captar universales independientemente de poseer lenguaje. Reconoces que dos cosas son rojas aprehendiendo el universal rojez que comparten. El lenguaje simplemente nombra lo que la mente ya capta por intuición intelectual directa. Sellers invierte completamente este orden tradicional. Ser consciente de algo como rojo requiere tener el concepto rojo funcionando en tu sistema cognitivo. Tener el concepto rojo requiere poseer la capacidad lingüística de usar la palabra rojo apropiadamente. No existe conciencia prelingüística de la rojez, anterior o independiente de la adquisición conceptual. Esto no significa que los bebés y los animales no tengan estados mentales sensibles a colores y formas. Los organismos pueden distinguir rojo de verde y reaccionar de manera diferente sin poseer conceptos. Pero tal respuesta diferencial no equivale todavía a conciencia de algo como rojo o como verde. La conciencia implica reconocer lo que se encuentra como algo que cae bajo conceptos que se poseen. La diferencia entre discriminación y conciencia marca un límite crucial en el desarrollo cognitivo. Un termostato discrimina diferencias de temperatura y responde adecuadamente sin tener conciencia alguna. No posee el concepto de temperatura, calor o frío, pese a sus respuestas fiables. Añadir posesión conceptual transforma la mera discriminación en auténtica conciencia cognitiva de propiedades. Sellers sostuvo que poseer conceptos es fundamentalmente una capacidad lingüística que implica estándares normativos. Tener el concepto rojo significa saber usar la palabra en circunstancias apropiadas, reconocer aplicaciones correctas, extraer inferencias adecuadas y establecer conexiones pertinentes. Los conceptos son posiciones dentro de un juego lingüístico regido por reglas de corrección e incorrección. El nominalismo psicológico implica que la conciencia de rasgos abstractos apareció relativamente tarde en la evolución humana. Nuestros antepasados presumiblemente discriminaban colores y formas mucho antes de poseer conceptos de ellos. Solo con el desarrollo del lenguaje fue posible la auténtica conciencia de rasgos generales. El lenguaje no se limitó a nombrar una conciencia preexistente. Hizo posible por primera vez ese tipo de conciencia. Esta tesis desafía supuestos profundamente arraigados acerca del acceso inmediato de la mente a la estructura de la realidad.
Queremos creer que la percepción revela directamente propiedades que existen independientemente de nuestra conceptualización. Sellars sostuvo que lo que la percepción revela depende constitutivamente de los conceptos que aportamos a ella. El mundo no se organiza por sí mismo en clases para nosotros. Son nuestros conceptos los que realizan esa organización. Los críticos objetaron que el nominalismo psicológico vuelve completamente inexplicable la propia adquisición del lenguaje. Si la conciencia requiere conceptos y los conceptos requieren lenguaje, entonces, ¿cómo pudo comenzar el lenguaje alguna vez? El primer aprendiz necesitaría conceptos para aprender lenguaje, pero lenguaje para tener conceptos. Este problema del huevo y la gallina parecía refutar la tesis de Sellars por simple imposibilidad lógica. Sellars respondió distinguiendo entre la adquisición individual y el desarrollo histórico o evolutivo. Los niños aprenden el lenguaje de comunidades que ya poseen recursos lingüísticos ricos. No necesitan conciencia prelingüística porque los conceptos ya existen en el entorno social. La adquisición del lenguaje consiste en ser entrenado en prácticas que preexisten a cualquier individuo. La cuestión más difícil concierne a cómo se desarrolló originalmente el lenguaje en la prehistoria humana. Aquí Sellars apeló a una evolución gradual de sistemas de discriminación y señalización cada vez más sofisticados. Vocalizaciones primitivas vinculadas a conductas fueron adquiriendo lentamente dimensiones normativas mediante el refuerzo social. No hubo una línea nítida que separara la señalización prelingüística del lenguaje primitivo. La transición fue continua. El nominalismo psicológico se conecta íntimamente con el rechazo del mito de lo dado. Lo dado prometía conciencia de rasgos previa e independiente de toda estructuración conceptual. El nominalismo psicológico niega que tal conciencia prelingüística exista o pueda existir. Toda conciencia genuina implica conceptos, y los conceptos implican lenguaje y prácticas sociales normativas. La tesis también tiene profundas implicaciones para comprender las mentes animales y la inteligencia artificial. Los animales pueden poseer sofisticadas capacidades de discriminación sin poseer conceptos ni conciencia genuina. La cuestión pasa a ser si participan en prácticas normativas con estándares de corrección. La mera flexibilidad conductual, por impresionante que sea, no basta para el pensamiento conceptual genuino. Parte 6. El espacio de las razones. Normatividad y estatus epistémico. Sellars introdujo una de las metáforas más influyentes de la filosofía al hablar del espacio de las razones. Caracterizar un estado como conocimiento es situarlo dentro de un espacio lógico de justificar y ser justificado. Este espacio es fundamentalmente normativo, estructurado por relaciones de corrección y adecuación. Entrar en el espacio de las razones transforma un mero acontecimiento en algo accesible a evaluación racional. El espacio de las razones contrasta marcadamente con el espacio de las causas que gobierna la naturaleza física. Las relaciones causales conectan eventos mediante leyes naturales sin dimensión normativa alguna. Una bola de billar causa que otra se mueva, pero ninguna hace nada correcto o incorrecto. El orden causal simplemente es como es, sin estándares de corrección aplicables. Los estados epistémicos e intencionales habitan un ámbito distinto donde la normatividad es esencial. Una creencia no es solo un estado cerebral, sino un compromiso evaluable como justificado o injustificado. Una inferencia no es solo una transición causal, sino un movimiento evaluable como válido o inválido. Quitar la dimensión normativa a los estados mentales elimina todo lo que los hace distintivamente mentales. Sellars comparó este punto con la llamada falacia naturalista en ética. Así como no se puede derivar un debe de un es, tampoco se puede derivar un estatus epistémico de meros hechos. El hecho de que ocurra un estado cerebral no dice nada acerca de si constituye conocimiento. El conocimiento requiere situarse en relaciones normativas apropiadas que las meras ocurrencias no pueden poseer. Esto tiene implicaciones revolucionarias para la relación entre mente y naturaleza. Si los estados mentales son esencialmente normativos, no pueden reducirse simplemente a estados físicos del cerebro. Los estados físicos carecen intrínsecamente de normatividad. El mundo físico no contiene debes.
El problema mente-cuerpo se convierte así en el problema de cómo encaja la normatividad en la naturaleza. Sellars no concluyó que la mente sea no física, ni que el dualismo sea verdadero. Buscó un naturalismo que respetara la normatividad sin eliminarla ni reducirla. La solución exigía comprender cómo las relaciones normativas pueden realizarse en sistemas físicos, lo cual requería su enfoque particular sobre conceptos, lenguaje y prácticas sociales. El espacio de las razones no es meramente lógico, sino también social en su constitución fundamental. Las normas de corrección no descienden de un reino platónico, sino que emergen de prácticas humanas. Lo que cuenta como inferencia correcta depende de estándares mantenidos por comunidades lingüísticas a lo largo del tiempo. La racionalidad es un logro social, no una capacidad ejercida en aislamiento. El espacio de las razones no flota separado del orden causal, sino que se realiza dentro de él. Las creencias son estados cerebrales que también ocupan posiciones en el espacio normativo de la justificación. El mismo elemento puede describirse causalmente como un evento neural o normativamente como un compromiso. Estas descripciones no compiten, son complementarias y capturan distintos aspectos de una misma realidad. Comprender este doble carácter de los estados mentales fue central en todo el proyecto filosófico de Sellars. La imagen manifiesta capta la dimensión normativa esencial a las personas y a la agencia racional. La imagen científica capta la dimensión causal esencial a la explicación y predicción físicas. Ninguna de las dos por sí sola ofrece una imagen completa de criaturas dotadas de mente en un mundo físico. El espacio de las razones también explica por qué el conocimiento exige algo más que la producción fiable de creencias. Un termómetro indica la temperatura de manera fiable, pero no posee conocimiento porque carece de estatuto normativo. No puede justificar sus lecturas ni reconocerlas como correctas o incorrectas. El conocimiento requiere no solo acertar, sino estar en posición de justificar el acierto. Parte 7. Causas versus razones. La brecha categorial. La distinción entre causas y razones marca quizá la división más profunda en la filosofía de Sellars. Estos dos tipos de explicación pertenecen a marcos fundamentalmente distintos, con lógicas diferentes. Confundirlos genera las perplejidades filosóficas que Sellars dedicó su vida a disolver. Las explicaciones causales subsumen eventos particulares bajo leyes generales de regularidad natural. La piedra cayó porque la gravedad acelera las masas según relaciones matemáticas precisas. Tales explicaciones no hacen referencia a fines, razones ni consideraciones normativas. La piedra no cae por una razón, sino como consecuencia de la ley física. Las explicaciones por razones sitúan acciones y creencias dentro de patrones racionales de justificación. Ella fue a la tienda porque quería leche y creía que allí venden leche. Esta explicación hace inteligible la acción, mostrando cómo tiene sentido dadas sus razones. No identifica causas, sino que ubica el acto dentro de una estructura racional de fines y medios. Ambos tipos de explicación pueden aplicarse al mismo evento sin contradicción. Su ir a la tienda tiene causas en su cerebro y razones en su deliberación. Las causas neuronales no eliminan las razones, ni las razones eliminan las causas. Responden a preguntas distintas y satisfacen intereses explicativos diferentes. Sellars insistió en que las razones no son simplemente causas descritas con otro vocabulario. La relación entre razones y acciones no es la relación entre causa y efecto. Las relaciones causales se mantienen independientemente de cómo describamos los elementos relacionados. Las relaciones de razón dependen esencialmente de las descripciones bajo las cuales caracterizamos esos elementos. Algunos filósofos intentaron reducir las razones a causas, identificando creencias con estados cerebrales causalmente eficaces. Sellars rechazó esta reducción porque pierde la dimensión normativa esencial a las razones. El estado cerebral causa la conducta, pero solo la creencia con su contenido puede justificar o racionalizar la acción. Del hecho de que un estado cerebral B cause la conducta X, no se sigue nada acerca de si X está justificada. La justificación requiere mostrar que el contenido de B hace apropiada a X, no simplemente que B la causó. Ninguna cantidad de información causal basta por sí sola para establecer el estatuto normativo de una creencia o acción. Esto tiene profundas implicaciones para la psicología y la ciencia cognitiva.
La psicología científica explica la conducta identificando mecanismos causales en el cerebro y el sistema nervioso. La psicología racional explica la conducta identificando las razones que la hacen inteligible para el agente. Son proyectos complementarios, no teorías rivales. El desafío es comprender cómo estados caracterizados normativamente puedan también ser causalmente eficaces. Sellars abordó este reto mediante su tratamiento funcionalista de los estados mentales. Estos se caracterizan funcionalmente por su papel en causar conducta y otros estados mentales. Tales roles pueden describirse normativamente como relaciones inferenciales o causalmente como patrones de transición. Parte 8. El mito de Jones 1. Ancestros raelianos y los límites del conductismo. Sellars construyó una elaborada fábula filosófica para explicar cómo funcionan realmente los conceptos mentales. El mito de Jones describe una historia imaginaria que ilumina la estructura conceptual del vocabulario psicológico. La historia comienza con nuestros ancestros raelianos, llamados así por su afinidad con el conductismo. Estos ancestros poseen lenguaje, pero carecen de cualquier vocabulario para episodios mentales internos. Describen a las personas enteramente en términos de conducta observable y disposiciones conductuales públicamente accesibles. Su psicología es puramente de tercera persona. Decir que alguien es irritable significa que está dispuesto a enojarse fácilmente en diversas situaciones. Decir que alguien cree que lloverá significa que está dispuesto a llevar paraguas y cancelar un picnic. Sin embargo, este marco puramente disposicional enfrenta límites explicativos. A veces las personas actúan en contra de sus disposiciones habituales sin causa ambiental observable. Además, no explica la diferencia entre discurso genuino y mera producción de sonidos, como en el caso de un loro. Estas limitaciones motivan la innovación teórica introducida por el genio mítico Jones. Jones propone que detrás de la conducta observable existen episodios internos no observables que la causan. Estos episodios son postulados teóricos introducidos para explicar lo que el vocabulario conductual no puede explicar por sí solo. La intuición revolucionaria es que los conceptos mentales funcionan como conceptos teóricos en la ciencia. Así como los físicos postulan partículas invisibles para explicar fenómenos observables, nosotros postulamos pensamientos para explicar la conducta. Los pensamientos no son presencias autoevidentes conocidas por introspección directa, son entidades teóricas inferidas por su poder explicativo. Parte 9. El mito de Jones 2. Los pensamientos como postulados teóricos. Jones modela los episodios internos a partir del habla externa. Pensar es como hablarse a uno mismo sin producir sonidos observables. Los pensamientos tienen la misma estructura que los actos de habla, pero ocurren privadamente. Un pensamiento de que la nieve es blanca representa el mundo como conteniendo nieve blanca, igual que la oración correspondiente. Las propiedades semánticas del pensamiento derivan y se articulan en paralelo con las del lenguaje. Jones no afirma observar pensamientos directamente cuando introduce su teoría, los infiere por su poder explicativo, del mismo modo que los físicos infieren partículas invisibles. Que sean teóricos no los hacen menos reales que los electrones o los campos electromagnéticos. Sellars subrayó que las entidades teóricas, introducidas con fines explicativos, pueden ser plenamente reales. El origen teórico de un concepto no determina el estatuto ontológico de aquello que describe. Una vez introducidos los pensamientos teóricamente, la comunidad lingüística puede aprender a autoatribuirlos directamente. Proponen que los últimos constituyentes físicos poseen propiedades intrínsecas que fundamentan tanto la estructura física como la conciencia. Lo mental y lo físico derivarían así de una naturaleza subyacente común que no es puramente una ni puramente la otra. Sellars anticipó este enfoque sin desarrollarlo en una teoría sistemática completa de la conciencia. La evaluación honesta es que identificó el problema difícil sin pretender haberlo resuelto. Disolvió con bastante éxito el problema mente-cuerpo en su dimensión intencional mediante la semántica del rol funcional y el inferencialismo normativo. Pero señaló que el problema mente-cuerpo en su dimensión sensorial requería recursos teóricos distintos que aún no estaban disponibles. Esta modestia intelectual lo distingue de filósofos que proclamaron una completitud prematura de sus teorías. Parte 14. Inferencialismo. El significado como rol funcional.
Sellars desarrolló una teoría inferencialista del significado que fundamenta el contenido semántico en las relaciones inferenciales. Lo que significa una expresión está determinado por cómo funciona en las inferencias, no por lo que supuestamente representa o copia. Este enfoque rechaza la idea de que el significado derive de relaciones palabra-mundo consideradas aisladas. El significado es holístico, emerge de redes completas de conexiones inferenciales entre expresiones y creencias. Las teorías tradicionales trataban el significado como una relación fundamental entre palabras y las cosas que nombran. La palabra perro significaría lo que significa porque se refiere a los perros, representándolos en el lenguaje. Comprender el significado implicaba comprender esta relación de referencia que conecta directamente el lenguaje con la realidad extralingüística. La inferencia desempeñaba, en el mejor de los casos, un papel secundario derivado de hechos semánticos referenciales más básicos. Sellars invirtió esta prioridad al tratar la inferencia como semánticamente fundamental y la referencia como derivada. La palabra perro significa lo que significa debido a cómo las oraciones que la contienen se relacionan inferencialmente con otras oraciones. Que Fido es un perro implica que Fido es un animal y que Fido no es un gato. Estas conexiones inferenciales constituyen lo que significa perro, no una relación directa con alguna perridad. Esta concepción se vincula con la tradición pragmatista, que enfatiza el uso del lenguaje sobre relaciones semánticas abstractas. De modo semejante, la filosofía tardía de Wittgenstein situaba el significado en el uso dentro de juegos de lenguaje y formas de vida. Sellars integró estas intuiciones con el rigor lógico característico de la semántica formal y la filosofía analítica, produciendo un inferencialismo técnicamente sofisticado y susceptible de análisis preciso. Sellars distinguió dos tipos básicos de inferencias. Inferencias formales dependen únicamente de la estructura lógica de las premisas y la conclusión, no de su contenido. De todos los A son B y X es A, se sigue X es B, cualquiera que sea el significado de A y B. Son neutrales respecto del tema y estudiadas por la lógica formal. Inferencias materiales dependen esencialmente del contenido de los términos no lógicos involucrados. De esto es rojo se puede inferir esto es coloreado, pero no en virtud de la forma lógica sola. La validez depende del significado específico de rojo y coloreado. Estas inferencias son constitutivas del contenido, contribuyen a definir lo que los términos significan en su uso. Sellars subrayó que la inferencia material es clave para entender la posesión de conceptos empíricos. Poseer el concepto rojo implica estar dispuesto a realizar inferencias materiales apropiadas que involucren la rojez. Si alguien no sabe que las cosas rojas son coloreadas, no posee plenamente el concepto rojo. La posesión conceptual se manifiesta en el desempeño inferencial, no en una supuesta captación privada de universales. Este enfoque disuelve problemas tradicionales sobre cómo las palabras se conectan con el mundo. La conexión no es una misteriosa relación de referencia, sino un patrón de roles inferenciales. En la práctica, las palabras se conectan con el mundo a través de la manera en que su uso está constreñido por circunstancias ambientales que afectan la red inferencial. Las transiciones de entrada al lenguaje introducen impactos del mundo en la red inferencial mediante vocabulario observacional. Robert Brandom desarrolló el inferencialismo de Sellars de manera sistemática en Making It Explicit, haciendo explícita la pragmática normativa que subyace a las relaciones inferenciales. Analizó la estructura de compromisos y habilitaciones que hace posible la inferencia. Este desarrollo constituye la elaboración más completa de las ideas sellarsianas por parte de un sucesor. El inferencialismo tiene implicaciones importantes para el desacuerdo y el cambio conceptual. Si el significado es rol inferencial, entonces el cambio conceptual implica cambios en las inferencias que los hablantes aceptan. Las revoluciones científicas alteran los significados reorganizando las conexiones inferenciales entre términos teóricos. Comprender tales revoluciones exige rastrear cambios en patrones de inferencia material, no meros desplazamientos referenciales. La teoría también ilumina el carácter social del significado.
Las normas inferenciales no son posesiones privadas, sino estándares públicos sostenidos mediante interacción y corrección social. El significado depende de que la comunidad lleve la cuenta de compromisos y derechos en la práctica discursiva. Un lenguaje estrictamente privado es imposible, porque el significado requiere este andamiaje social. Parte 15. Inferencia material. Razonamiento constitutivo del contenido. La inferencia material merece examen detallado porque soporta el peso principal de la teoría semántica de Sellars. Estas inferencias son válidas en virtud de su contenido, no solo de su forma lógica. Consideremos la inferencia de A está al oeste de B, B está al este de A. Es claramente válida, pero su validez no depende de la forma lógica. Sustituir oeste y este por otros términos de la misma categoría gramatical destruye la validez. Funciona por lo que significan específicamente oeste y este. De modo similar, de aquí hay relámpagos, inferimos pronto se oirá trueno aquí. Es buen razonamiento empírico, aunque ningún principio lógico formal lo autorice por sí solo. La inferencia es adecuada porque refleja conexiones legales en la naturaleza que nuestros conceptos rastrean cuando funcionan correctamente. Sellars sostuvo que tales inferencias materiales constituyen parcialmente el significado de los términos involucrados. Parte de lo que significa relámpago es su conexión inferencial apropiada con el trueno. Quien negara tal conexión mostraría una comprensión incompleta del concepto. La conexión inferencial no es posterior al significado, es constitutiva de él. Esto tiene consecuencias para la relación entre significado y ley natural. Las leyes de la naturaleza se reflejan en las conexiones inferenciales materiales entre conceptos empíricos. Poseer adecuadamente conceptos empíricos implica estar dispuesto a razonar conforme a necesidades naturales. La posesión conceptual implica sensibilidad a la estructura causal del mundo. Sellars rechazó la imagen empirista según la cual los conceptos se abstraen de experiencias dadas. Esa imagen presupone el mito de lo dado. Los conceptos no se abstraen de una experiencia preconceptual, sino que se adquieren mediante entrenamiento en prácticas inferenciales socialmente instituidas. Algunos críticos temieron que la inferencia material borre la distinción entre verdades analíticas y sintéticas. Sellars aceptó que el límite no es nítido, pero negó que ello conduzca al relativismo. Los marcos conceptuales pueden ser mejores o peores en su ajuste a la realidad. El progreso científico consiste en mejorar marcos cuyas inferencias materiales se ajusten mejor a los patrones de la ley natural. El criterio último de corrección es el mundo mismo. Parte 16. Transiciones de entrada, salida e intralingüísticas. Sellars analizó el uso del lenguaje en 3 dimensiones fundamentales. Transiciones de entrada, language entry, pasan de impactos no lingüísticos a respuestas lingüísticas, típicamente en la observación. Ver un objeto rojo y decir «esto es rojo» es una transición de entrada. Introduce información del mundo en el sistema lingüístico. Transiciones de salida, language exit, pasan de estados lingüísticos a acciones no lingüísticas. Si crees que la tienda cierra a las 9 y deseas leche, sales ahora para llegar a tiempo. El compromiso lingüístico desemboca en acción. Transiciones intralingüísticas conectan elementos lingüísticos con otros mediante inferencia. De la tienda cierra a las 9 y son las 8:30, infieres aún hay tiempo. Las transiciones de entrada no son meras reacciones causales. Requieren la posesión del concepto aplicado y su uso bajo condiciones apropiadas. Son aplicaciones normativamente constreñidas de conceptos aprendidos. Así, la observación puede aportar evidencia sin recurrir al mito de lo dado. Las transiciones de salida conectan el lenguaje con el mundo práctico. Sin ellas, el lenguaje carecería de relevancia vital. Entrada y salida son necesarias para que el lenguaje sea genuinamente acerca del mundo. Las transiciones intralingüísticas constituyen el núcleo inferencial del lenguaje, incluyen inferencias formales y materiales. Sellars insistió en que el significado está distribuido en toda la red inferencial, no concentrado en puntos de contacto observacional. Este marco también explica cómo términos teóricos adquieren significado.
aunque carezcan de transiciones directas de entrada, se conectan inferencialmente con términos que sí las tienen. El concepto de electrón se enlaza con la observación a través de cadenas inferenciales, no mediante observación directa. Parte 17. Observación y teoría. Una distinción fluida. Los positivistas lógicos trazaban una línea tanje entre términos observacionales, como rojo, y términos teóricos, como electrón. Sellars rechazó esta dicotomía rígida. La distinción es metodológica y contextual, no semántica y absoluta. Lo que cuenta como observacional depende del entrenamiento y del contexto. Un físico entrenado puede ver trayectorias de partículas alfa en una cámara de niebla. Para un lego, esas mismas expresiones serían teóricas. No existe vocabulario intrínsecamente observacional independiente de toda adquisición conceptual. La observación requiere conceptos, y los conceptos requieren entrenamiento. Las afirmaciones observacionales son tan revisables como las teóricas. Las revoluciones científicas pueden alterar qué cuenta como observable. Observación y teoría forman una red continua de creencias sin fundamento privilegiado e irrevisable. Sellars defendió un realismo científico robusto. Las entidades teóricas bien confirmadas existen genuinamente. Los electrones son tan reales como las mesas, aunque las mesas mismas puedan describirse teóricamente como configuraciones de entidades más fundamentales. Diferentes niveles descriptivos pueden ser igualmente válidos, sin eliminarse mutuamente. La distinción observación-teoría sigue siendo útil metodológicamente. En toda investigación, algunas afirmaciones funcionan como datos relativamente fijos y otras como hipótesis bajo examen. Pero lo que funciona como dato en un contexto puede convertirse en objeto de revisión en otro. Sellars defendió el realismo científico frente a las filosofías instrumentalistas de la ciencia dominantes en su entorno intelectual. El instrumentalismo considera las teorías científicas como meros dispositivos útiles de cálculo y no como descripciones de una realidad inobservable. Según esta postura, entidades teóricas como los electrones y los quarks serían ficciones convenientes para organizar predicciones observacionales de manera eficiente. Sellars sostuvo que esta visión malinterpreta profundamente lo que hace la ciencia y por qué tiene tanto éxito. El instrumentalismo tenía motivaciones respetables, arraigadas en escrúpulos empiristas acerca de los límites del conocimiento. No podemos observar directamente los electrones, entonces, ¿cómo podríamos afirmar que sabemos que existen realmente? Parecía más prudente mantenerse agnóstico respecto de lo inobservable y utilizar las teorías únicamente por su utilidad predictiva, evitando especulaciones metafísicas. Sellars rechazó esta modestia como una evasión intelectualmente deshonesta de lo que la ciencia efectivamente logra y afirma. Los científicos no se limitan a organizar observaciones, explican por qué ocurren como ocurren. La explicación requiere identificar causas reales que producen efectos, no simplemente correlacionar observaciones con fórmulas matemáticas. El éxito de la ciencia en la manipulación de la naturaleza da testimonio de la realidad de las entidades que describen sus teorías. El argumento desde el éxito explicativo ofrece un fuerte respaldo al realismo respecto de entidades teóricas bien confirmadas. Si los electrones fueran meras ficciones útiles, el extraordinario éxito predictivo de la teoría electrónica sería una coincidencia milagrosa. El realismo explica ese éxito. Las predicciones funcionan porque las teorías describen correctamente estructuras reales que causan los fenómenos observables. El instrumentalismo deja ese éxito sin explicación más profunda. Además, la distinción observación-teoría de la que depende el instrumentalismo no puede soportar el peso que se le asigna. El vocabulario observacional es, como se mostró antes, dependiente de teoría irrevisable, no epistemológicamente fundacional. Si los términos observacionales no son privilegiados, no existe una línea de principio que separe lo realmente observable de lo meramente instrumental. El instrumentalista debe o bien conceder realidad a las entidades teóricas o bien negarla también a las observables. Por otra parte, muchas entidades teóricas se vuelven observables a medida que avanza la tecnología. Las bacterias fueron postulados teóricos antes de que los microscopios las hicieran visibles. Los átomos hoy pueden ser visualizados mediante instrumentos sofisticados. La línea entre observable e inobservable se desplaza con el progreso tecnológico y no marca fronteras ontológicas permanentes. El realismo de Sellars no implicaba aceptar ingenuamente toda afirmación teórica.
Reconocía que las teorías científicas son falibles y revisables. El flogisto y el calórico fueron en su momento entidades teóricas bien confirmadas que resultaron no existir. El realismo científico sostiene que las teorías maduras y sólidamente confirmadas describen la realidad, no que toda hipótesis sea verdadera. El criterio de madurez incluye integración teórica, amplitud explicativa y precisión predictiva sostenida en el tiempo. La teoría electrónica cumple estos criterios, integra química, física y ciencia de materiales con notable coherencia. Tal integración sería inexplicable si los electrones fueran simples ficciones. Sellers vinculó su realismo científico con su proyecto más amplio de integrar coherentemente la imagen manifiesta y la imagen científica. Tomar en serio la ciencia implica aceptar que la imagen científica describe rasgos genuinos de la realidad más allá de las apariencias. Los objetos de la imagen manifiesta son reales, pero pueden ser reducibles a configuraciones de entidades descritas por la física. El realismo implica que la imagen científica tiene prioridad ontológica, aunque la imagen manifiesta conserve validez en su propio nivel.